Bueno, es un tema muy amplio, pero vamos a intentar resumirlo como para que se entienda de una manera sencilla. Es una afección del cerebro, por eso se habla de una afección del neurodesarrollo, ¿sí? Generalmente no hay una explicación certera de dónde viene, por qué. Se habla de la mutación de un gen y se habla de que es genético, más allá de que ninguno de la familia de la persona afectada pueda tener. O sea que no es hereditario. No es hereditario, se habla sí de una composición genética, pero no es hereditario, ¿sí? Bueno, en cuanto a la detección, podemos ver, sí, de nacimiento, algunas conductas, algunos comportamientos que nos llamen la atención, como por ejemplo intereses restringidos, como por ejemplo dificultad en la interacción social, en la comunicación, no hay un interés. Cuando son bebés, por ejemplo, se suele ver la sonrisa social. Uno le sonríe al bebé y el bebé te devuelve la sonrisa, por mucho que no se comunique con palabras, es una forma de comunicación. Cuando el bebé no está atendiendo a nuestras palabras, a nuestra sonrisa, a nuestra mirada, entonces ya son pequeños signos de alerta a los que, bueno, tenemos que estar atentos. ¿Sí? Bien, qué importante. Bueno, y a partir del crecimiento, ¿y en qué momento empieza a tomar contacto ese paciente con un profesional o ayudarlo para ese crecimiento y para qué? ¿Para una inserción social mejor? Exactamente. Es muy importante esto de que el entorno sepa los signos de alarma. Bien. Que un bebé no nos conteste la sonrisa no significa que va a ser autista, ¿sí? Pero significa que hay que tener un cuidado más riguroso con respecto a su desarrollo. Entonces, como padres, poder estar informados de qué es lo esperable en cada etapa ¿Hay es muy algún importante. estudio que lo determine luego? Hay ¿O solamente desde las conductas el profesional va viendo y puede llegar a ser un paciente autista? Exactamente, es decir, hay un conjunto de conductas y de respuestas hacia el entorno que nos van a indicar por dónde tenemos que ir. Esto no se hace con un test ni con 2 test, sino que hay una junta médica y un conjunto de profesionales que evalúan cómo esa persona, cómo ese niño generalmente se desarrolla y puede responder ante diversos estímulos. En base a eso se hace una valoración. Hay algunos test, algunos diagnósticos estandarizados de forma mundial, como por ejemplo el A2, que es específico para detectar el autismo, ¿sí? Pero generalmente es un conjunto de profesionales que así lo diagnostican. Me olvidé de la otra pregunta que me habías hecho. No, pero está muy interesante porque, a ver, a mí me van sucediendo desde este lugar y sin conocer en mayoría, pero interpreto y además avanzo para que sea útil, sobre todo tus explicaciones. Ese paciente que se detecta de niño y ese acompañamiento que hace el profesional, ¿tiene una corrección? Toda la vida esa persona va a ser autista. Es una condición que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Bien. Sí. Pero nuestro trabajo justamente como equipo terapéutico es ayudarles, darle herramientas tanto a esa persona, a ese niño o niña, como a su entorno para poder vivir de la mejor forma posible, que sea lo más asertivo posible. ¿Esto qué significa? Va a variar muchísimo entre una persona y otra persona. La detección temprana es muy importante, es decir, apenas veo unos signos de alarma, bueno, voy no solo al pediatra, sino puedo ir a otros profesionales para que me den una valoración. Como mucho nos dirá, está todo bien, podés traerlo cada 6 meses como una consulta, como para ir haciéndole un seguimiento, ¿sí? Pero ante la duda siempre es mejor consultar. Porque cuando uno empieza a trabajar desde antes, desde temprano, le da herramientas al niño y a su entorno para que se pueda desenvolver de la forma más cómoda y natural posible para él, va a ser mucho más fácil que después él se pueda ir adaptando a diferentes entornos. Es decir, hablamos mucho de que el entorno se tiene que acomodar y tiene que aprender, ¿no? Tiene que aprender de la neurodiversidad justamente. Pero es cierto que en algunos entornos es más difícil que otros y esta es la realidad que nos toca. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer como familia, como entorno de una persona con esta afección? Bueno, consultar,
escuchar. Cuando hay un acompañamiento desde la familia es muchísimo más fácil, tanto para el niño como también para la familia. Naturalizar determinados apoyos, determinadas ayudas como calendarios, cosas visuales, es decir, cosas sencillas. Simplemente el anticipar al niño qué es lo que va a pasar de acá a una hora, de acá a un rato. Claro. Hoy en el colegio va a haber una obra de teatro. Bueno, si le ponemos de repente esa obra de teatro al niño, cuando el niño espera tener su cuaderno, estar en su banco sentado y de repente le desestructuramos su rutina, puede ser un desencadenante de una crisis. Simplemente con anticipar, con algunos ordenadores visuales, calendarios, agendas, esos detalles pueden ayudar muchísimo al día a día de una persona con esta afección. Es muy importante lo que estás diciendo porque allí está el acompañamiento familiar para entender justamente estos movimientos, estas acciones que se puedan anticipar y ayudarlos. Con el crecimiento y si está bien acompañado por profesionales y por su familia, una persona con autismo le genera nuevos intereses o puede llegar a sociabilizar en distintos grupos. Por supuesto, sí. Con el acompañamiento adecuado le damos herramientas para que pueda desarrollarse en todos los aspectos, incluido el social. Sí es cierto que es como si el cerebro fuera una gran máquina muy compleja en donde, bueno, hay determinados enchufes que hay veces se desordenan, ¿no? Se ordenan de una determinada forma que no es neurotípica. Entonces, una acción o determinadas conductas, como por ejemplo el hacer amigos, para estos chicos puede ser increíblemente difícil. ¿Cuál es el punto súper positivo que tenemos en este aspecto? Los chicos están súper abiertos a la neurodiversidad y no hace falta que uno se los explique. Sí es muy positivo que se hable del tema, ¿no? Es decir, la ONU en 2007 fijó el 2 de abril como Día de Concientización del Autismo para hablar sobre el respeto, sobre la inclusión y sobre los derechos de estos chicos. Y esto incluye también dar información, tanto a los adultos como a los niños. Los niños están muy abiertos a hacer amistades de todo tipo y los chicos con autismo también están muy abiertos, solo que tienen unas necesidades particulares, como por ejemplo a la hora de hablar. Para ellos el tono de voz es un estímulo muchísimo más intenso que para el nuestro. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar? Bueno, más despacio, sin gritar, menos palabras, más conciso, ¿no? Es decir, estos chicos solamente necesitan personas con un poco más de paciencia a su alrededor. Pero por supuesto que lo pueden lograr. ¿Se integran en la escuela normal? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, la mayoría ¿Con acompañamiento o pueden estar solos con el resto de los niños? Esto, como te decía, es como una gran computadora y hay chicos que van a necesitar más apoyo que otros. Hay personas que se han dado cuenta de que tienen esta condición de adultos, porque quizás antes no se hablaba del tema, no se daban los apoyos que se dan hoy, ¿sí? No hay esta concientización, no había esta concientización. Así que hay chicos que necesitan un poco más de apoyo y hay otros que no. La inclusión en las escuelas generalmente es, como mucho, nosotros trabajamos alrededor de 8 horas semanales. Más allá de 8 horas semanales o más allá de 2 horas por día, más o menos, ya no es proceso de inclusión, ¿sí? Porque incluirlo no es estar permanentemente al lado de este chico. Es brindar herramientas, estrategias, sobre todo a los docentes, ya que cada vez hay más, en general, necesidades educativas especiales, ¿sí? Hay más chicos que necesitan otra forma de aprender, con lo cual el abordaje se hace muchísimo con los directivos y con las seños o los profesores. Esto influye sobre todo en la escuela secundaria. En la escuela secundaria es un poco más complicado porque ya tenemos muchos más profesores, mucho más abordaje, ¿sí? No es enseñar menos la inclusión en el colegio, sino es enseñar diferente, buscar diferentes apoyos y recordando que si yo tengo 2 chicos con autismo en la clase, que tienen la misma edad, que tienen más o menos un nivel socioeconómico parecido, no significa que vaya a servir las mismas herramientas para uno y para otro. Es decir, todas las personas somos diferentes y eso es maravilloso,
pero hay que tenerlo muy presente en estos casos. Paula, realmente es muy didáctico y resulta muy interesante conocer más, abordar más. No tenemos muchos tiempos en este tipo de programas, pero bueno, te vamos a comprometer a continuarlo al tema, porque, insisto, sobre todo para informarnos, para estar atentas las familias, sobre todo las que van recibiendo a su familia bebés, niños, para atender a estas alertas que vos mencionabas. Así que en principio te agradecemos mucho. Estás trabajando en Aprenderes. Sí, Aprenderes, Almafuerte, Sarmiento 73. Por cualquier consulta se pueden dirigir. Muy bien, vamos a aprovechar esto. Gracias por estar aquí y por acompañarnos e informarnos sobre este tema que en este mes, están justamente en el mes del espectro autista, llamando a la concientización, lo hacen las grandes organizaciones, así que nos has ilustrado un poco más. Perfecto, un placer. Muchas gracias.